Chao, Shalom, comunidad Bao. Bienvenidos al nuevo estudio de la Parashá semanal. En esta ocasión, según el ciclo de lectura de Israel, estamos estudiando la Parashat Jucat. Parashat Jucat significa estatuto, decreto. Esta porción, ¿cierto? Está en el libro de Bamidbar, capítulo 19, 1 al 22, 1. Y comienza diciendo así. Después Adonai habló a Moshe y a Aarón diciendo: Este es Jucat. Zota Jucat dice. Esta es el estatuto de la ley que Adonai ha ordenado diciendo: Di a los hijos de Israel que te traigan una novilla alazana, una vaquilla, cierto, roja, una pará adumá en hebreo, sin defecto, que no tenga manchas y sobre la cual no se haya puesto yugo, etc. Esta porción habla, por lo tanto, de uno de los conceptos dentro de la Torá, que son los decretos, ¿cierto? Que son las cosas un poco más difíciles de entender muchas veces dentro de la Torá, porque no tienen una explicación sencilla frente a otros mandamientos, ¿cierto? Cosas, están los Edut, por ejemplo, los de Eduyot, que son los testimonios. Por ejemplo, en la Torá tenemos testimonios como el Shabbat, el Tzitzit, ¿cierto? La borla del Talit, los hilos, ¿cierto? Que cuelgan del Talit. Las festividades son mandamientos tipo Eduyot también, testimoniales. Y hay otros mandamientos, ¿cierto? Que tienen relación con el prójimo, con Dios. Pero los Hukim, que son los decretos, tienen a veces una explicación un poco, digamos, a veces no tienen explicación y a veces divaga un poco. Y nos caben dudas, ¿cierto? Sobre esto. Muchas veces no sabemos bien por qué está enseñando tal cosa. Pero como ya hemos conocido un poco de nuestro Padre Celestial, muchas veces Él nos quiere enseñar y hay algo siempre ahí para nosotros, ¿cierto? Ayer estuvimos hablando un poco en el comentario del Kabbalah Shabbat de este concepto, ¿cierto? Esta paradoja entre el que preparaba todo lo que era el sacrificio, la ceniza, la mezclaba, ¿cierto? Con el agua y con los otros ingredientes. Cada uno de los que participaban en la preparación del sacrificio de la vaca roja se impurificaba. Pero en cambio el que estaba impuro por tocar a un cadáver era purificado con estas aguas, al ser rociado. Y ahí estaba la paradoja realmente. Cómo aquellos que participan en realizar esto se impurifican y el que estaba impuro se purifica. Hablamos un poco de esto y lo llevamos, ¿cierto?, al campo también de la concepción de nuestro Mashiach y el sacrificio de él. Pero de lo que hoy, al menos en este comentario, vamos a tratar es sobre Moshe y Miriam. Y vamos a ir a ese episodio, a prácticamente la muerte, ¿cierto?, de Miriam y lo que conllevó para Moshe, ¿cierto? Entonces vamos al capítulo 20 del libro de Bemidbar, Números. Y dice así, lo leímos, de hecho. Un momento, dice: Los hijos de Israel, toda la congregación, llegaron al desierto de Sin en el mes primero. El pueblo se quedó en Cades. Allí murió Miriam y allí la sepultaron. Y luego continúa: y no había agua para la congregación, y se juntaron contra Moshe y Aarón. El pueblo contendió con Moshe y le habló diciendo: Ojalá, quien diera, hubiéramos perecido cuando nuestros hermanos murieron delante del Señor. ¿Por qué, pues, has traído al pueblo del Señor a este desierto para que nosotros y nuestros animales muramos aquí? ¿Y por qué nos hiciste subir de Egipto para traernos a este miserable lugar? No es lugar de cementeras, ni de higueras, ni de viñas, ni de granados, ni aún hay agua para beber. Entonces Moshe y Aarón fueron delante de la asamblea a la puerta de la reunión y se postraron sobre sus rostros y se les apareció la gloria del Señor. Y el Eterno habló a Moshe diciendo: Toma la vara y reúna la congregación, tú y tu hermano Aarón. Hablad a la peña a la vista de ellos para que la peña dé su agua. Allí sacarás para ellos agua de la peña y beban la congregación y sus animales.
tomó Moshe la vara de la presencia del Señor, tal como él se lo había ordenado. Y Moshe y Aarón reunieron al pueblo ante la peña. Y ahí él les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿sacaremos agua de esta peña para vosotros? Entonces Moshe levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara, y brotó agua en abundancia y bebió el pueblo y sus animales. Y Adonai dijo a Moshe y a Aarón: Porque vosotros no me creísteis, a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel, por tanto no conduciréis a este pueblo a la tierra que les he dado. Aquellas fueron las aguas de Meribá, porque los hijos de Israel contendieron con el Señor y él manifestó su santidad entre ellos. Es decir, después de la muerte de Miriam, el pueblo no tuvo para beber, tuvo sed, reclamó, ellos se postraron ante el Eterno les dio instrucción, y Moshe golpea, ¿cierto?, la roca en vez de hablarle, y dice: ustedes, por tanto, no van a guiar a este pueblo a la tierra, ¿cierto?, prometida, sino que también van a quedarse aquí. Palabras duras, fuertes, difíciles, pensando sobre todo en el varón, ¿cierto?, que era Moshe, en todo lo que había hecho por el pueblo. Y esto pasó por la muerte de Miriam. Prácticamente vino de allí un episodio. Y de eso quiero comentar en esta parasha. Bueno, Miriam muere en el desierto. Ahora, el simbolismo de la vida y la muerte están aquí en esta parasha presentes, ¿no? Tenemos, como mencionamos, ¿cierto?, rápidamente, el caso del sacrificio de la vaca roja. Cómo la purificación, o sea, cómo al alguien tocar, ¿cierto?, un cuerpo muerto, un cadáver, queda impuro, y a la vez la muerte de un animal purifica. Y a la vez los que tocan de este animal son impurificados cuando el que estaba impuro vuelve a ser puro. El simbolismo en el fondo de la vida y de la muerte, las aguas para purificación y a la vez las aguas de rencilla, nos están trayendo, ¿cierto?, algunas paradojas en esta parashá. Y tiene, por un lado, que ver con el concepto, ¿cierto?, el sacrificio, la vida, la muerte. Por otro lado, Miriam, el agua, Moshe. Aguas que fueron a lo mejor para bendición en su momento, cuando las aguas se abrieron y el pueblo pasó y Miriam cantó y todos exaltaron al Eterno. Aguas, ¿cierto?, que se recuerdan hasta el día de hoy para bendición, y aguas que fueron para rencilla. Cosas que pasaron, ¿cierto?, que realmente marcan de alguna forma esta parashá, esta porción de la Torá. Y recordemos también que Miriam, compañera de Moshe, lo acompañó, ¿cierto?, en muchas oportunidades. De hecho, en una oportunidad, incluso Miriam habló contra Moshe y dice que a ella, ¿cierto?, se fue atacada con Zarat, o lo que llamamos como el lepra. Y cuando fue impura, por allí Moshe oró por ella. La oración más corta que aparece en la Torá. Moshe dijo: por favor, oh Dios, sánala ahora. La oración más corta de la Torá. La oración de Moshe por Miriam. Y así, ambos, ¿cierto?, tuvieron algunos episodios que los marcaron en diferentes oportunidades y los llevaron, en el fondo, a tener una relación entre cercana, diferente. Bueno, ahí vamos a ir viendo. Entonces, la idea de esta parashá es que hablemos sobre la cercanía de Miriam y Moshe. Y qué es lo que esto trae, ¿cierto?, para el pueblo. Qué es lo que nos enseña a nosotros. Qué es lo que marcó también para ellos en su generación y para nosotros. Em, por ahí vi alguna inestabilidad aquí en la conexión de internet, por si acaso. Pero ahora está normal, por si alguno ahí ve algún salto en la transmisión. ¿Ok? Miriam podemos decir que fue ¿qué cosa? Una amiga, una compañera para Moshe. Si bien no hay mucho, ¿cierto?, que nos hable tal vez de tanta cercanía entre ellos, pero la Torá nos dice muchas cosas sobre estos dos hermanos
cosas que pasaron y atravesaron juntos y cosas también por las cuales Miriam ayudó muchas veces a Moshe. Porque aquí se nos habla de la muerte, aguas de rencilla, cosas que pasan, pero nos podemos imaginar cuánto habrá sufrido quizá o padecido Moshe ante la muerte de su hermana Miriam. Bueno, uno de los grandes misterios de la Torá o grandes cosas que se discuten, digamos así, es el tema cuando la gente se queda sin agua en la tierra de Kadesh y se quejan, ¿cierto?, ante Moshe y Aarón, como leímos. Los dos, ¿cierto?, van a la tienda de la reunión y el Eterno les dice que lleven la vara y le hablen a la roca y así brotará el agua. Un milagro, ¿cierto? Pero, ¿cómo se comporta Moshe en esta ocasión es diferente al resto de las ocasiones? Y es diferente, ¿no? Porque vemos siempre a Moshe, a lo mejor solamente cuando estaba en la zarza ardiente, que lo llamó el Eterno. Ahí fue, le dijo el Eterno, bueno, soy tardo para hablar, me cuesta, seré yo que me está llamando, y el Eterno lo confirma, pero siempre en adelante Moshe obedeció a la voz del Eterno. Pero aquí no, ¿cierto? Fue diferente. Él, Aarón, reunieron al pueblo, le dijeron, escuchen ahora, rebeldes, les sacaremos aguas de esta peña. Entonces levantó su brazo y golpeó la roca con su bastón, ¿cierto? 2 veces. Y ahí dice el texto, dice, escuchen rebeldes, sacaremos agua de esta peña. Y la palabra que utiliza ahí en hebreo es morim para rebeldes, morim. Dice, escuchen rebeldes, escuchen morim. Y resulta que la palabra morim, como está escrita en hebreo, se escribe igual que Miriam, por ejemplo. Y se escribe igual. Es como de alguna forma está haciendo un juego de palabras recordando a Miriam. Casi se podría leer así como escuchad Miriam, le sacaremos agua de esta peña. Puede leerse así si no tuviera vocales, y de hecho la Torah no trae vocales. Podríamos leer así, escuchad Miriam, sacaremos agua de esta peña. Quizás en algún sentido podemos decir que Moshe estaba pensando en su hermana Miriam y quizás todavía no la había superado completamente. Quizás todavía la tristeza, el dolor, la angustia de la muerte de su hermana Miriam no sanaba quizás en su corazón y de alguna otra forma estaba dando estas palabras, estaba golpeando la roca y tomando esta actitud porque todavía, ¿cierto?, había un dolor, quizás una ira o una aflicción en su corazón, ¿cierto? Y de hecho ahí se le llamó a esas aguas de la contienda, que algo pasó allí. Entonces ahí el texto dice, escuchad ahora rebeldes, escuchad Miriam, podríamos leer ahí. Y ese fue el comportamiento que le costó, ¿cierto?, a Moshe y a Aarón la oportunidad de liderar al pueblo para conducirlo a la tierra prometida. La tierra de Canaán prometida, ¿cierto?, Abraham, Isaac y Jacob, cruzando el Jordán, el Jardén. Como dice, por cuanto no tuvisteis suficiente fe, emuná, en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, no entraréis a esta comunidad en la tierra que les he dado. Okay. Y aquí comienza, ¿cierto?, el tema de discusión en sí, porque realmente muchos comentaristas dicen, bueno, ¿y por qué fue que Moshe hizo esto? ¿Por qué no entró no pudo actuar conforme a las palabras del Eterno en este momento? ¿Por qué se comportó mal? ¿Fue su ira? ¿Fue el hecho de golpear la roca en vez de hablarle? O ya sea que eh, el hecho de que fueran ellos los que sacaran el agua de la roca y no el mismo Eterno el que diera el milagro. Es decir, el hecho de que ellos participaran activamente del milagro. Porque, por ejemplo, cuando caía el man, no es que Moshe levantaba sus manos y caía el man, sino que el maná caía. Era milagro del Eterno. Pero aquí ellos golpearon. En el fondo, lo que ellos tenían que hacer es que hablaran para que el Eterno hiciera el milagro. Y no ellos intervenir más allá.
Entonces, eh, podemos realmente ver que como a Moshe le pasó, en este momento fue tal vez un error, un desliz, que tuvo una consecuencia, pero de alguna otra forma quizás no fue un pecado para Moshe. Tal vez no fue para Moshe, algunos postulan, que ni siquiera fue de alguna forma castigado por ese hecho, porque realmente quien siguió liderando y conduciendo al pueblo de Israel durante todos esos años por el desierto fue Moshe, y actuó en todo su camino en adelante conforme a la voluntad del Eterno. Y el Eterno no lo consideró, ¿cierto?, como un pecado para que él fuera borrado del libro del Eterno, para que él fuera destituido. Fue contado como algo severo dentro de la hoja de vida, por así decirlo, de Moshe. Pero bueno, ahí hay algunas posiciones referente a esto. Ahora, en el fondo, él quedó como el líder de esa generación, pero no llegó a convertirse en el líder de la siguiente generación. Y en eso sí, ¿cierto? Él no pudo participar. Bueno, ahora, ¿por qué Moshe falla en esta ocasión? Luego de que hemos visto en la Torá que hay tantos aciertos de Moshe. ¿Por qué en esta ocasión en particular nos dice la Torá que él falló? ¿Cierto? Porque de hecho él había estado en una situación similar varias veces. El pueblo ya antes había reclamado, ¿cierto?, por comida y agua. De hecho, cuando cruzaron el Yam Suf, el mar de las cañas, el mar rojo, la gente llevaba 3 días, por ejemplo, sin contar con agua. Luego que encontraron un poco, le supo amarga. Y el Eterno, ¿cierto?, le mostró a Moshe cómo endulzar esa agua. También hay un milagro. También cuando llegaron a Rafidim no había agua y también se quejaron. Y el Eterno dijo, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Perdón, Moshe le dijo al Eterno, ¿qué voy a hacer yo con este pueblo? Están a punto de apedrearme por esto. Y Dios le instruyó lo que debía hacer y fluyó agua de la roca. Entonces, ¿por qué? Si en 2 ocasiones el pueblo se había quejado por el agua, en esta ocasión Moshe no hizo lo que el Eterno le mandó a hacer. ¿Por qué fue diferente? ¿Por qué Moshe actuó de forma diferente? Y obviamente, si bien no hay una respuesta explícita dentro de la Torá, es parte de lo que estamos hablando. Y dice, y en el primer mes toda la comunidad de Israel llegó al desierto de Zin y quedaron allí en Kadesh. Y allí murió Miriam y fue sepultada. Versículo siguiente, el pueblo se quejó por el agua y Moshe no hizo lo que el Eterno le mandó a hacer. Y eso es lo que vemos ahí. No había agua para la comunidad. Y de ahí, cierto, que enseñan la tradición, los sabios, incluso esto lo refuerza, ¿cierto? El Brit Hadashah en una parte cuando dice que realmente había una roca que los seguía. Había una roca que les daba agua. Y, y dicen los sabios que en mérito de Miriam era que había, ¿cierto? Em, Había un pozo de agua, por así decirlo, que los acompañaba por el desierto. Siempre que estaban ahí o que necesitaban, aparecía el agua. Y dicen los sabios que eso era por mérito de Miriam. Pero cuando Miriam murió, el agua también cesó. Y esto, ¿cierto?, es lo que se suele mencionar. Y por ahí en el Brit Hadashah también hay un episodio que se muestra similar a esto, que está, ¿cierto?, en el libro de Corintios, que dice, no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar y todos fueron bautizados en Moshe, la nube, en el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía. Y la roca era el Mesías. Está también aquí en el Brit Hadashah, está la tradición, ¿cierto?, implícita ahí, de que los seguía una roca, los seguía algo que les daba de beber. Y bueno, el nombre de Miriam, Yam, ¿cierto? El final de las palabras de Miriam es Yam. Y Yam es aguas o mares, ¿cierto? Entonces, de alguna forma,
significa algo parecido a su nombre, Miriam. El nombre de hecho significa como aguas de amargura, Miriam. Pero también se le podría leer a Miriam como Miri-Yam, como cuando uno abrevia un nombre, ¿cierto? Y aquí en vez de llamarle Miriam, se le podría llamar Miri, la Miri del mar, podríamos llamarle así. La Miri de las aguas, alguien lo podría leer de esa manera. Entonces algunos dicen que era por el mérito de Miriam que había agua, ¿ok? Entonces, veámoslo desde otro punto de vista. ¿Cuál era la conexión entre la muerte de Miriam, la queja del pueblo y la posterior desobediencia, ¿cierto?, de Moshe al golpear la roca? Y de hecho esta fue la primera prueba que Moshe enfrentó sin su hermana Miriam. Si bien seguía siendo el líder del pueblo de Israel, no tenía a su hermana junto a su lado. Entonces nos debemos preguntar, si lo analizamos de esta manera, ¿qué fue Miriam o qué fue Miriam para Moshe? ¿Quién fue para Moshe Miriam? Era su hermana mayor. Ella lo había rescatado y había velado para cuando Moshe fue dejado en las aguas, ¿cierto? Cuando el faraón mandó a matar a los primogénitos, Moshe fue llevado en una canasta, ¿cierto? Y fue Miriam quien veló cuando él iba por las aguas en esa canasta, ¿cierto? Y ella tuvo también la audacia para hablar con la hija del faraón, una vez que ésta lo tomó, ¿cierto? A Moshe, para que fuera amamantado por una mujer israelí, de los hijos de Israel, ¿cierto? Ella intervino para que Moshe fuera amamantado por una hija de Leví, de hecho, ¿cierto? Que fuera, y que de hecho era su propia madre, Yochebed. Sin Miriam, Moshe habría crecido sin conocer la identidad de su pueblo, ni la pertenencia que tenía con el pueblo de Israel. Quizás hubiese nacido y crecido como un egipcio más, un Mitzri, sin ninguna conexión con su pueblo Israel. Pero, si bien no tenía una conexión directa con los hebreos, lo amamantó una mujer hebrea, propia madre, y tuvo un sentido de pertenencia y conexión con el pueblo de Israel gracias a la audacia de Miriam. Miriam, ¿cierto? No se ve de manera principal, salvo en algunas ocasiones dentro del relato de la Torá. Y la vemos, por ejemplo, cuando dirige el cántico, ¿cierto? Al cruzar el Yam Suf y guía a las mujeres, ¿cierto? La bandereta para cantar y exaltar el nombre del Eterno. Ahora, en ello vemos, ¿cierto? Que tanto a Aarón, que acompañaba a Moshe, como Miriam tenían cierto liderazgo, ¿ah? Con las mujeres, ¿cierto? Entonces, de hecho, dice que en un momento ella, Miriam, y Aharón, su hermano, comenzaron a hablar contra Moshe a causa de su esposa Cusita, porque él se había casado con una Cusita. Y no sabemos realmente cuál fue el problema, si tenía algún problema a lo mejor de origen esa mujer, tenían alguna rencilla con ese pueblo, o quizá era un tema de tribu, de familia, a lo mejor hasta de apariencia. ¿Cuál fue el problema, cierto? Pero hablaron contra Moshe. Y lo que pasa ahí es que Miriam, como mencionamos hace un rato, le dio zarat, una lepra, una mancha, ¿cierto? En la piel. Y ahí aparece la oración más corta, ¿cierto? De Moshe. Por favor, oh Dios, sana la hora. Y se preocupó profundamente por ella. O sea, Miriam habló contra Moshe, contra su esposa. Hizo, ¿cierto? Una habladuría. Pero al ver Moshe que se había afectado con esta zarat, su hermana mayor, Moshe inmediatamente dijo, por favor, oh Dios, sana la hora. Similar, ¿no? Cuando leemos el pasaje más corto de la Biblia, Yeshua lloró. Aquí también, Moshe le pidió al Eterno, por favor, sana la hora. Una oración corta, precisa, concisa
Y cuando uno ora así tan corto es porque hay una aflicción, ¿cierto? No hay más palabras que decir. El único deseo que hay detrás de eso, oh Dios, por favor, sana la hora. Nada más. No una grandilocuencia, ¿cierto? Al hablar, oh Dios, creador de los cielos, de la tierra, ten misericordia de mi hermana, no. Oh Dios, por favor, sánala ahora. Eso indica claramente una preocupación profunda, ¿cierto? De Moshe por su hermana Miriam, a pesar de lo que había hablado contra él. Podemos, ¿cierto?, inferir realmente que Moshe tenía un gran cariño y una gran estima por su hermana Miriam, ¿cierto? Exacto, como aquí mencionó mi madre, no le guardó rencor por lo que había dicho, inmediatamente se afligió por el estado de su hermana. Entonces, empezamos a ver un poco, a lo mejor, dentro de, bueno, de este comentario, la importancia que tuvo Miriam para Moshe, todo lo que implicó y la influencia que tuvo sobre su vida. Y es de hecho la primera vez que sufrió un descontrol Moshe de manera emocional, ¿cierto? Cuando en vez de hablar, golpeó, fue precisamente cuando no estaba su hermana Miriam. Fue su primer desafío sin su hermana y fue el primer momento donde Moshe erró de una manera tan desviada, ¿no? Porque a lo mejor un error fue que no hablara, que gritara. Pero no, aquí fue que golpeó la roca y no una vez, sino dos veces. O sea, algo pasó aquí, ¿no? Porque Moshe se descontroló. Y este es uno de los efectos, de hecho, que uno podría decir de una persona que ha sufrido un duelo o ha sufrido una pérdida de una hermana, ser querido. Quizás, por así mencionarlo, cuando una persona pierde a sus padres, es natural, ¿no? En algún momento en la vida perderemos padre, madre. Así es la vida. Llega un momento y no estamos todos para todos, ni todos para nosotros. Pero perder un hermano o una hermana, antes quizás que a lo mejor un padre, una madre, es como difícil, ¿no? Y quizás más difícil porque a lo mejor los padres a veces parten antes, pero ya cuando empiezan a partir los hermanos, van quedando solos, de alguna forma. Es difícil sobrellevar la pérdida quizás de un hermano, y quizás para Moshe esto fue muy duro para él. Quizás él fue apartado desde pequeño, desde niño, ¿cierto? De sus padres biológicos, pero perder la conexión familiar que tenía, que era la más grande con su hermana, fue muy difícil para él, ¿cierto? Y puede haber sido esto bastante complejo para él, realmente. Era Miriam la que lo mantuvo a él conectado con su familia israelita, su tribu, desde que nació hasta ese día. Era su identidad en el fondo. Ahora, llevemos esto al plano, ¿cierto? De nuestras vidas, una vida en particular. Muchas veces se dice que llevar el liderazgo es como llevar un camino solitario, ¿no? A veces se dice eso, que llevar un liderazgo es como llevar una empresa solitaria, llevar adelante algo completamente solo. Pero al mismo tiempo uno piensa, bueno, sería difícil ejercer un liderazgo, cualquiera sea este, verdaderamente, y poder sobrevivir y llevar todo solo por la cuenta de uno solo, de la persona misma. De hecho, leemos en la Torá que Yitro, o Jetro, ¿cierto? Le dijo a Moshe en un momento, cuando él vio que estaba solo juzgando al pueblo todo el día, mañana, tarde y noche, ¿cierto? Para tratar de darle al pueblo alguna respuesta y ordenar y contestar sus dudas y solucionar las rencillas. Le dice, tú y este pueblo que viene a ti, solo a ti, se va a cansar, se va a agotar. Es demasiado pesado este trabajo para ti. No puedes manejarlo tú solo. Y Moshe no respondió, ¿y qué te crees tú que me dices esto? Yo soy capaz de hacer esto solo. No, no dijo eso. Moshe reflexionó y le encontró sentido y razón a lo que le dijo Yitro. Exactamente. No fue como, oye, ¿quién eres tú para ayudarme y todo eso? Sino,
¿cierto? Es difícil hacer todo esto solo. Y tomó el consejo de Yitro, ¿cierto? Porque no es fácil ejercer el liderazgo. Entonces, hay algunos tipos de apoyo que obviamente una persona, un líder, y hablemos aquí, Moshe como líder, pero quizá un líder, familia, trabajo, una congregación, o alguna parte donde a uno le toque liderar, pongámoslo cierto, aplicado a uno mismo en este momento. Es necesario que un líder tenga ciertos tipos de apoyo. Por ejemplo, que hayan personas aliados, ¿cierto? Que luchen junto con él, con el líder o con la líder, ¿cierto? Es necesario que hayan personas que estén remando hacia el mismo lado. Es absolutamente necesario. En segundo, que hayan personas, ¿cierto? Dentro de tu grupo en las cuales pueda delegar funciones o descansar, ¿cierto? Sobre algunas cosas y tareas. Que pueda entregar algunas cosas. Y el tercer punto de apoyo de un líder es que tenga alguna otra persona o alma, digamos, sobre la cual pueda confiar y descansar para contar sus dudas, sus temores, sus inquietudes y mostrarse tal cual es. Una persona en la que tenga confianza, la cual nunca lo vaya a defraudar y la cual lo ayude y lo sostenga, ¿cierto? Si tiene alguna dificultad, porque a los líderes, ¿cierto? Muchas veces, póngase usted el caso de los líderes más odiados del mundo, los políticos. Ellos, ¿cierto? ¿Quién quiere a un político apoyarlo o de repente defenderlo? Yo no veo que mucha gente quiera hacer eso. Pero a veces liderar, ¿cierto? Digamos algún ministerio, una nación o quizás tantas cosas. Y tener gente en la que se pueda apoyar, muy necesario. Porque es un trabajo muchas veces donde si las personas ven un error en los líderes, inmediatamente los atacan, los condenan y muchas veces lo tiran totalmente para abajo, los difaman. Y no solamente ellos, sino buscan que otros también lo sepan, etcétera. Es un trabajo difícil liderar. Hay algunos trabajos que es más difícil liderar. Bueno, habiendo conocido, ¿cierto? Em, realmente esta situación que se da, lo cierto es que cuando uno lee a diferentes autores, uno se da cuenta, bueno, en realidad siempre los líderes em, es Es mentira cuando uno cree que a lo mejor los líderes son personas duras, que no cambian, intransigentes, que realmente nada les afecta. Es falso, totalmente falso. De hecho, muchos que sufren, ¿cierto? La exposición pública por primera vez terminan sufriendo, padeciendo. Eh, Difícilmente les cuesta reponerse de algunas críticas tan duras que muchas veces le hacen. De suponer que un líder es una persona nadie lo mueve, que ninguna palabra le afecta, que una persona puede llegar a hablar lo que sea, falso. Las personas que están en el liderazgo, cualquier situación alto, son personas que obviamente tienen una sensibilidad, ¿ok? Y muchas veces pueden llegar a ser muy vulnerables. No personas que a lo mejor no se conmueven con nada. Muchas veces pueden ser muy vulnerables, llenos de dudas e incertidumbre. De hecho, el hecho de ser líder implica tomar decisiones. Y las decisiones que uno toma no saben si van a resultar bien o van a resultar mal. Usted puede tomar la decisión con toda la información posible y disponible y tomar un camino equivocado de igual forma. Y toda la responsabilidad recae sobre usted. Entonces esa incertidumbre, esa duda de tomar decisiones, por supuesto que es difícil y tiene incertidumbre en la persona que toma. Entonces, pero eso, y muchas veces también las personas que están dentro del grupo que se lidera, muchas veces pueden traicionarlo. Las personas también muchas veces pueden irse en contra del líder, ¿o no? ¿Qué pasó con Moshe y Koraj y la asamblea de Koraj? También muchas veces se sufre la traición y personas que a lo mejor estaban, que antes eran de tu familia, porque Koraj era familia, tribu de Leví, hermano, mis primos, en contra de Moshe.
Difícil, ¿no? Entonces, está el peso del mismo cargo, está el hecho de que muchas veces personas con las cuales uno trabajó o uno estuvo mano a mano, a lo mejor haciendo algo, de un día para otro deciden que no quiero estar más contigo porque tú haces esto acá, esto acá. Y muchas veces ni siquiera se dicen las cosas, a veces sencillamente se habla por detrás y se dice, no, esta persona es así, así, así. Por eso lo difaman, se traicionan, después se enteran y ahí quedan todas las cosas. Entonces, por eso es que muchas veces los líderes o los que tienen estas atribuciones, como Moshe, cuentan que son vulnerables ante las demás personas. Porque es fácil, o podría ser muy fácil, vulnerarlas, difamarlas y dejarlos mal de manera pública. Por eso es que si uno ve la imagen de un líder, siempre trata de hablar bien, correcto, su imagen, sus palabras, cuida mucho. ¿Por qué? Para no tratar de verse vulnerable, que la gente vea algo malo y la apunte y lo critique. Porque también obviamente eso afecta a una persona. Es natural, a todos nos afecta. Entonces, tiene que proyectar un líder seguridad, certeza y confianza, pero que muchas veces quizás no la siente. Quizás muchas veces no es su convicción, pero tiene que proyectar esa imagen. Es como hoy día nosotros vemos quizás muchas veces los gobiernos, los sistemas. Vemos personas que a lo mejor toda su vida dijeron otra cosa, pero hoy día tienen que demostrar otra porque es parte de su cargo, su puesto, su investidura. Y aunque a lo mejor uno sabe que no es su creencia, lo tienen que manifestar. Aunque a lo mejor no lo crean, tienen que expresar eso. Y a veces, y a veces tienen que mostrarse muy firmes y muy convencidos cuando en realidad tienen muchas dudas. Bueno, hay un estudio expertos de Harvard que dice lo siguiente: los líderes necesitan confidentes, personas que le dirán lo que no quiere escuchar y no puede oír de nadie más, personas en las cuales pueda confiar sin que sus revelaciones se derramen en el ámbito laboral o que ejerce. Es decir, todo líder necesita un confidente o una confidente, alguien que lo escuche y que si se siente afligido, si tiene alguna incomodidad, alguna preocupación, no puede llegar y manifestarse quizás así ante todos, pero sí ante algún confidente. Que en el fondo, ¿qué es un confidente? Es una persona que se preocupa más por uno, por nosotros como personas, más que por los problemas que uno tiene. Uno le puede contar cualquier tipo de problema, situación, dificultad, error que uno comete, pero la persona está más preocupada por el estado de uno que por la gravedad o el problema que uno tenga. Eso es un confidente. Y toda persona o todo líder y toda persona necesitamos esto, de alguna forma u otra. De hecho, ¿por qué? Porque muchas veces uno está en un estado muy bajo y con un decaimiento muy fuerte, y esas personas confidentes son capaces de volver a la persona a levantarla y a la realidad. Mira, no estaba todo tan mal. Tú crees que está esto mal, esto así, esto así, pero no está todo tan mal. Vele el lado positivo y la persona la puede volver a levantar. O muchas veces el líder puede estar en un momento de decir, yo he logrado todo esto, orgulloso, autocomplaciente. Se felicita por todo lo que hace, todo le sale bien. Y alguien le tiene que decir, oye, tal vez no está todo tan bien, ten cuidado con no descuidar esto. Podría, cierto, generarte una caída. No todo lo que tú ves que te parece tan espectacular es así. Cuidado. Todos necesitamos una persona que nos diga en el fondo, para no creernos más de lo que somos ni menos de lo que somos, ¿no? Sino lo que somos, lo que corresponde. Casi todas las personas, continúa diciendo este estudio, este comentario de Harvard, del Heifetz Zielinski, dice, casi todas las personas que conocemos con experiencias de liderazgo difíciles han confiado en un confidente para salir adelante. Y Moshe tenía su confidente, al parecer, era Miriam.
¿Qué es lo que nos dice la Mishnah o los sabios respecto a la amistad? Dice, hay 4 tipos de amistad, dicen los sabios. La amistad de confianza, que se le llama Javer Abitajón, es decir, el amigo de confianza. Y se la describen como el tener a alguien en quien uno pueda depositar su absoluta confianza y ser completamente abierto y desprevenido, sin, en el fondo, sin esconder cosas buenas ni malas noticias, sabiendo que la otra persona no se aprovechará de las confidencias compartidas ni las compartirá con otros. Vamos a quedarnos con esto nomás. Ahora que vamos a hablar de amigos malos. Pero en el fondo el amigo de confianza, Javer Abitajón, como dice la Mishnah, es realmente esa persona confidente que se preocupa más por uno y que uno sabe que no se lo va a contar a otros. Que no va a aprovechar esa debilidad de la persona para después dejarlo mal ante otros o aprovecharse de su situación. Eso es un verdadero amigo de confianza o amiga de confianza. Que uno sepa que no tiene que esconderle nada porque esa persona no va a andar ventilando su vida ni lo que ha hecho mal, sino que va a ser un buen compañero. Es algo cierto a lo cual a veces es difícil encontrar en la vida. Pero como dicen los entendidos en esto, todo buen líder que ha pasado situaciones muy difíciles ha tenido algún confidente, algún apoyo para poder salir adelante. Y es lo que terminan diciendo muchas veces los matrimonios, ¿cierto? Esposos, esposas, que han pasado situaciones difíciles porque han confiado el uno, el otro. Situaciones complejas, con problemas, pero el hecho de mostrarse tal cual son y apoyarse, terminan siendo ese tipo de amistad, ¿no? Muchas veces. Bueno, en la Torá no dice que su esposa, la esposa de Moshe, fuera su amiga de confianza, sino al parecer fue Miriam, la amiga de confianza de Moshe. Su fuente de estabilidad frente a todas las cosas malas que pasaban en el pueblo. Quizás por el mérito de ella, Moshe siempre se mantuvo estable, seguro, sabía, tenía convicción. Su hermana le proyectaba la imagen realmente de una verdadera mujer israelita, ¿cierto? Parte de la familia de la fe, lo que ella quería para ese pueblo. Y quizás por eso en este momento cuando muere Miriam, un poco se derrumba, ¿cierto? Esta estabilidad de Moshe. Aquellos que son una fuente de fortaleza para otras personas, también necesitan una fuente de fortaleza para sí mismos. Tal vez uno podría decir que dentro de la Torá fue Moshe el que siempre acudió a quién, al Eterno. Ni alguna aflicción, oraba a él. Hablaba, dice que era cercano a él, hablaba con él cara a cara. ¿Cierto? Pero dice de Abraham la Torá que era amigo de Dios. Pero de Moshe no leemos quizás esto y quizás su gran compañera de alguna forma u otra, o su amistad, fue también con su hermana. Tenía una relación muy cercana con el Eterno, cara a cara. Era la fortaleza, el que lo sostenía, pero Moshe pasó tantas dificultades difíciles, no en su relación él con el Eterno, sino él con el pueblo. Era Miriam, al parecer, esa conexión entre él y el pueblo el que lo hacía estar siempre firme. Y cuando se les quitó ese pie de apoyo, cayó. Entonces vemos aquí, ¿cierto?, que realmente incluso Moshe necesitaba algún apoyo. Y si Moshe necesitaba un apoyo, siendo la persona más humilde, más obediente, ¿cierto?, dentro de la Torá, comparada a nuestro Mashiach en la humildad, ¿cierto?, de Moshe, la mansedumbre. Pero realmente dentro de la Torá es Moshe, ¿cierto?, el que destaca por todo esto. Y si Moshe necesitó incluso de un apoyo como el de Miriam, aun cuando él era un líder por sí mismo, por derecho propio, por así decirlo, porque él se ganó, lideró siempre bien al pueblo,
pero aún así necesitaba la fortaleza de su hermana, sus hermanos. Incluso la persona más grande de todas necesita compañeros, una amistad. ¿Acaso el Mashiach también llevó adelante su ministerio solo? Él también, ¿cierto? Tuvo muchos discípulos, muchos talmidim, pero tuvo sus cercanos. Y dentro de sus 12 también tenía sus cercanos, en quien se apoyaba, ¿cierto? En su regazo, en quien también confiaba. El discípulo amado, ¿no? Al parecer toda persona, nosotros, ¿cierto? Seamos un poco, tengamos algún liderazgo o no, de alguna forma en nuestra vida necesitamos de alguna persona que nos apoye, ser abierto y tener esta confianza con alguien, con quien mostrar realmente las emociones que tenemos. A veces estamos sufriendo y no somos capaces de mostrarlo porque no queremos que otros nos vean así, pero necesitamos decirlo. A veces cometemos errores porque hay algo que no hemos sacado en nuestra vida de nosotros mismos. Quiero compartir una reflexión que hizo un amigo mío, lo estoy citando bastante últimamente. Y él hacía un comentario. Él hace poco, bueno, él ha estado trabajando estas áreas en su vida, estudió en se llama en este ministerio de Bethel en Estados Unidos, de BSSM, y una escuela en el fondo de desarrollo, digamos, ministerial. Bueno, una de las reflexiones que él compartía decía, ¿y si comenzamos a darle importancia, la importancia correspondiente al cuidado de la salud mental, dice él, dentro del pueblo cristiano, pongamos nosotros, dentro de nuestro pueblo, y empezamos a darle importancia a la salud mental, porque a veces los creyentes no es que están totalmente sanos, no es que no tienen ningún problema, no es que el camino de fe siempre los tiene aquí arriba, ¿no? A veces hay problemas, a veces tenemos problemas de salud mental, a veces tenemos problemas con nuestros hermanos, nuestra familia, a veces nos enojamos mucho, tenemos dificultades, y si empezamos a ver que esto también puede ser parte las dificultades que sobrellevamos en nuestra vida en el Señor y las reconocemos muchas veces y les damos la importancia que necesitan en vez de acallarlas, ¿cierto? Dentro de una imagen solo perfecta. A veces nosotros creemos que el camino de la fe consiste en tratar de ocultar todas nuestras malas actitudes, acciones y todo lo malo que somos detrás de la fe que practicamos. Pero a veces hay muchas cosas malas en nuestra vida, en cómo hablamos, lo que pensamos, lo que hacemos. Y lo ocultamos detrás de la fe, la religión, nuestra creencia. Cuando en realidad todavía hay cosas que estamos mal, nos afectan en nuestra vida. Y las ocultamos. Y uno diría que realmente muchas personas en esto. Muchas personas buscan un camino de fe y religión para ocultar sus malas actitudes, sus malas relaciones con los demás y justificarlas detrás de la palabra de Dios. A veces pasa. Y quizás pasa mucho más de lo que nosotros creemos. Y quizás nos puede pasar a nosotros mismos. Y a veces también tenemos problemas de salud. A veces estamos tristes, depresivos, con mucha tristeza, aflicción. A veces no estamos siempre arriba. Tenemos que reconocerlo. Y tenemos que apoyarnos, ¿cierto? Tenemos que apoyarnos unos a otros. Si dejamos de sentir, lo cito, ¿cierto, mi amigo? De hacer sentir culpables o poco espirituales a los creyentes, dice a los cristianos, a los creyentes que sufren depresión, y nos convertimos en un lugar seguro para hablar. Si dejamos de hacer sentir culpable a los que tienen alguna depresión, algún problema, y decirle, apuntarle, no, es que él se ha portado mal, él tiene algún pecado, alguna cosa está haciendo mal. Dejamos de hacer sentir culpable a la gente que está pasando por problemas, que están a lo mejor deprimidos, mal, y nos transformamos nosotros en un lugar seguro para hablar con ellos, para que nos cuenten, para que puedan abrirse las personas y nos podamos ayudar, como dijo Moshe, Eterno, te pido por favor, sana la hora como Moshe lo hizo con su hermana,
pedir la sanidad de unos a otros. Porque hay gente que está pasando dificultades. Y a lo mejor no lo quiere decir, no quiere hablar, porque lo hacen sentir como, no, que tiene poca fe. O lo hacen sentir culpable, porque pasa situaciones difíciles. Y nos transformamos en un lugar seguro para hablar. O a veces normalizamos, o cuando normalizamos que a veces la gente necesita alguna terapia. A lo mejor con un psicólogo. Incluso hay gente con un psiquiatra. Y normalizamos esto. A veces hay gente que le cuesta decir tengo algún problema, necesito ayuda. En conjunto, ¿cierto? Con una asesoría ministerial. Y vemos esto también como algo necesario y no como algo, no, ¿cómo va a confiar en, o cómo va a tomar un medicamento? ¿Cómo va a confiar en un psicólogo? Y a veces es necesario, ¿no? Los mismos niños sabemos que a veces sufren dificultades, y a veces necesitan orientación. ¿Por qué nosotros no? ¿Acaso creemos que no somos vulnerables ante nada? Entonces, a veces creemos que algunas cosas están mal porque, oye, no viene el camino del eterno, a lo mejor no son creyentes, pero pueden ayudar. Y si comenzamos a ser vulnerables como líderes cristianos, dice él, como líderes creyentes, y admitimos que necesitamos ayuda, la última frase, si admitimos realmente que somos vulnerables y que los líderes también necesitamos ayuda, los líderes necesitan ayuda, los que tenemos nuestra responsabilidad necesitamos nuestra ayuda también, y no es como que todo lo podemos llevar solo y ya, si lo normalizamos. Quizás tendríamos personas más felices, familias más unidas, mejores amigos, congregaciones más sanas, incluso menos suicidios entre creyentes. Quizás disfrutaríamos más la obra del ministerio y quizás más personas se acercarían a Yeshua viendo nuestras vidas. Quizás tendríamos realmente vidas más confortables, sustentables en el camino del Eterno, ¿no? Culmina diciendo aquí esta frase, ¿cierto? Que la cito de mi amigo, Ignacio. Y es así. Moshe le costó quizás esa inseguridad, esa falta de apoyo que era Miriam para él, golpear la roca, no, ni siquiera se desvió un poquito, no, derechamente tan groseramente se equivocó de la instrucción del Eterno, de alguna forma, quien lo contenía frente a todos los problemas del pueblo, tal vez era su hermana mayor. Ahí siempre tenía algo para él, solamente lo miraba, lo confortaba y él tomaba ánimo y fuerza para seguir adelante. Y si reconocemos todo esto, quizás vayamos, ¿cierto?, por un camino mejor en nuestra vida, en una sanidad espiritual. ¿Sabemos cómo? Leamos ahí, ¿cierto? Leía este texto, realmente podamos disfrutar mucho más de nuestra vida en el camino del Eterno. Vivirlo de mejor manera, compartiendo las cargas unos a otros, ¿cierto? Pero para ello tenemos que confiar más en nuestros hermanos en la fe y tenemos que transformarnos en personas de confianza para otros. No es que apuntemos siempre con el dedo, o si alguien nos cuenta algo, inmediatamente le contamos a los demás algo malo de esa persona. Si alguien nos cuenta algo, un problema, una dificultad, hay que cerrar la boca, hay que escuchar, atender, alentar a la persona, darle ánimo, ¿cierto? Y no decirle a nadie, para que esa persona pueda confiar en nosotros, ser un lugar seguro, levantarlo y apoyarlo. Tenemos que transformarnos nosotros en un lugar seguro si realmente queremos ser compañeros en el Mesías. Amarnos como el Mesías nos amó. Y en el Mesías confiamos todos. ¿Nos confiamos todos unos a otros? ¿O todavía nos falta mucho por recorrer? Bueno, el Eterno les bendiga a todos. Espero que haya servido esta reflexión. Porque esa es una reflexión para cada uno de nosotros. Que el Eterno les bendiga a todos. Shabbat shalom.